Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero y estamos haciendo estudios en el libro de Apocalipsis. Hoy estaremos estudiando la carta de Jesús, su mensaje a la iglesia de Pérgamo. Si te interesan estos mensajes, suscríbete a mi canal, aplasta la campanita y recibirás notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Voy a leer entonces este mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, esta es una carta de exhortación, y es una carta, digamos, un mensaje en el cual Jesús habla de la batalla de la mente. Y a la ciudad de Pérgamo le llama que es una ciudad donde mora Satanás. Qué fuerte, ¿ah? Entonces esta es una ciudad donde había varios problemas. Así que vamos a mirar algunos de estos problemas. Jesús, el que está en medio de sus iglesias, le dice a sus discípulos que deben vencer, que deben permanecer fieles en medio de una cultura pluralista, con muchas ideas, y Jesús dice que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 1 cuando veíamos las características de Jesús, como se reveló a Juan, y veíamos que los discípulos que lo siguen a Él tienen que escuchar su voz? Y la palabra de Jesús es esa espada aguda de 2 filos. Y entonces Jesús enfatiza esto, que Él tiene la verdad, y la verdad que sale de su boca. Entonces Jesús habla de que Él lucha contra estos problemas que tiene Pérgamo con la verdad, su palabra que sale de su boca. Entonces Jesús le dice a esta iglesia que conoce sus obras y que sabe dónde vive, dónde mora. Entonces Jesús conoce esto de las características de Pérgamo. Entonces resulta que Pérgamo era una de las pocas ciudades a las cuales el Imperio Romano le había dado el derecho de la espada. Esto es, el derecho de la pena capital. Y Jesús usa ese lenguaje. Usa el lenguaje de la espada. Pero claro, no es una guerra física, es una guerra mental. Entonces Jesús sabe lo que está pasando en esta iglesia, y sabe que esta era una ciudad donde habían algunas situaciones complicadas. Pérgamo estaba construida sobre una roca muy alta. Era como un trono de roca. Era una ciudad famosa por tener una biblioteca espectacular. Tenían 200.000 rollos pergaminos. O sea, aquí había un asunto intelectual bastante fuerte. Entonces, pergamino viene de Pérgamo. Era una ciudad donde había mucho conocimiento, y la ciudad de Pérgamo también era uno de los centros de adoración al César, al emperador romano. Fue la ciudad que tuvo permiso para construir el primer templo en honor a César Augusto. Entonces allí había un culto al emperador muy fuerte, y Jesús les habla
de esta manera, porque allí habían muchos templos de adoración. Por eso, una ciudad donde Satanás mora. Habían dos templos dominantes. Uno era adoración a Esculapio, que era el dios de la sanidad. Y el símbolo de la adoración a Esculapio era una serpiente. Y los sacerdotes de ese templo usaban culebras en sus cultos de sanidad. Mire y recuerde, observe los símbolos de la medicina hoy. Va a encontrar ahí algo de esto. El segundo templo dominante allí en Pérgamo era en honor a Zeus. Y a Zeus lo conocían en Pérgamo como el Salvador. Este templo a Zeus era un templo que dominaba la ciudad. Entonces, estas ideas sobre Dios, sobre el mundo, mantenían a la gente ciega y ciega en la idolatría. Entonces seguro que allí Satanás había tenido muchas victorias. Y Jesús lo llama el engañador. Así lo llama a Satanás, ¿no? Porque son estas doctrinas engañadoras que pueden confundir a los discípulos o a los seguidores de Jesús en Pérgamo. Entonces Jesús felicita a esta iglesia porque retiene el nombre del Señor. Eso dice en el versículo 13. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, dice, ¿no? Entonces es una ciudad donde los cristianos habían sufrido aún martirio, como el caso de Antipas. Pero Jesús también tiene una queja contra esta iglesia. Y es que ha aceptado ciertas doctrinas que Jesús aborrece. Y son presiones. Y estas son las doctrinas de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Es como que la iglesia había permitido una especie de caballo de Troya, es decir, algo que se había metido dentro de la iglesia. Y Jesús les dice que se arrepientan, que se arrepientan. Dice, yo vengo pronto, dice el Señor, en el versículo 16, arrepiéntete. Y dice que peleará contra esas doctrinas con la espada de su boca. Entonces es la verdad del Señor la que enfrenta estas doctrinas medias raras, ¿no? ¿Y por qué Jesús es intolerante a estas doctrinas? Porque Jesús es la verdad y Él ama la verdad y está en contra de las ideas falsas que se meten en la iglesia o que aún se enseñan en su nombre. Por eso habla de esta manera a Pérgamo. Entonces vemos que la tolerancia no es una virtud bíblica. La paciencia sí es una virtud que se repite muchas veces. Y cuando Jesús dice que se arrepientan, está hablando de metanoia, está hablando de un cambio, de darse la vuelta, ¿verdad? Y renovar de manera profunda la manera de pensar. Entonces, la iglesia de Jesucristo debe ser inclusiva, abrir los brazos a los que no le conocen, abrir los brazos a judíos, gentiles, libres, esclavos, hombres y mujeres, pero no aceptar ideas falsas. Entonces, hablemos un poco de estas ideas que justificaban algunas cosas. Justificaban lo que se menciona en el versículo 14, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Entonces, estas son dos cosas muy serias y muy importantes para la iglesia del primer siglo. Si ustedes han leído Hechos 16, ¿no? Los temas de cómo se enfatizaba la misión, estos son dos temas muy importantes, ¿no? Que se les decía a los misioneros, ¿no? Y esto se refería a Pablo y a los que lo acompañaban, era a no permitir, no enseñar esto de inmoralidad sexual y comida sacrificada a los ídolos. Entonces, veamos, la palabra Nicolaitas viene de Nicolás, donde la palabra Nico
significa señor, conquistador, y las o laos viene de pueblo. Y Balaam es una palabra que también viene de Baal, que significa señor, conquistador, en fin, y Am, que significa pueblo. Entonces, Balaam es una palabra hebrea y Nicolás, de donde vienen los nicolaitas, es una palabra griega, que enseñaban lo mismo. Lo que procuraban era conquistar, enseñorearse de la mente de la gente, del pueblo. Entonces, estos énfasis eran un problema en el primer siglo, porque los lugares donde la gente comía normalmente era en los templos, porque ahí se sacrificaban animales, una parte iba al sacrificio y la otra parte se la comían. Eran como los restaurantes, más o menos. Entonces, un cristiano era un problema. ¿Dónde ir a comer? ¿Puedo comer ahí? ¿Puedo comer con ellos? Era realmente un problema difícil. Tenían un gran dilema porque los invitaban, pues a los cristianos, sus familias u otros, los invitaban. Entonces, el discípulo, y ese es el énfasis aquí, el discípulo no podía hacer eso. Y estaba mal una enseñanza dentro de la iglesia que les decía, no importa, ya ustedes conocen al Señor, pueden comer de todo y por lo tanto no importa. ¿Ya? Entonces los balamitas nicolaitas decían que los ídolos no son nada, que madera es madera, la piedra es piedra, pero la Escritura nos enseña también, en varias porciones, en Isaías y en los Salmos, de que detrás de los ídolos hay demonios. Hay un mundo invisible vinculado con la idolatría. Entonces no hay neutralidad en esto. Y Jesucristo era intolerante con la enseñanza de los balamitas y los nicolaitas, que estaban justificando dentro de la iglesia el hacer esto como que no importara. Y la relación sexual, pues, no era solo un asunto físico, era un asunto espiritual también, ¿no? Recuerden también que en el primer siglo había mucha prostitución vinculada con la idolatría en los templos paganos, ¿no? Entonces tenía una connotación muy fuerte vinculada también a la idolatría. Los judíos nicolaitas o balamitas posiblemente decían que porque somos libres de la ley podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero eso es malentender la gracia de Dios. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero también su gracia nos transforma. No es vivir como nos da la gana, ¿no? Entonces hay límites para el cristiano. Y Jesús establece los límites con su palabra. Entonces llama a arrepentirse. Y hay unas promesas maravillosas aquí. Las dos promesas, una que la encontramos aquí en el versículo 17, que dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Jesús es el pan del cielo. Él es el pan de vida. Lo dice pues en Juan 6, varias veces lo reitera. Entonces Jesús es la comida que realmente satisface. Jesús quiere que nos alimentemos de Él, que confiemos en que Él nos da lo suficiente y lo necesario, y que no tomemos nosotros lo que queremos, sino que esperemos en el Señor. La segunda promesa es, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y esto, hay como 9 interpretaciones para este tema de la piedrecita. Y yo quiero compartir con ustedes una de ellas que parece que pudiera ser una de las más factibles. Y esa se llama Tesara Hospitalis, una costumbre también del primer siglo,
que describe que cuando dos amigos se separaban, partían la piedra, una piedrita, por la mitad, y cada amigo recibía su nombre, recibía el nombre del amigo en su mitad, ¿verdad? Entonces era símbolo de amistad, un símbolo de que su amistad iba a durar mientras durara la piedra. Y entonces Jesús promete una amistad, una relación íntima, estrecha, como de dos amigos que hacen un pacto. Y Jesús nos ofrece esa piedrecita. ¿Qué nombre tiene esa piedra? Es interesante. Pudiera ser que el nombre de Jesús esté en mi mitad. Y entonces es una promesa de esa relación con el Señor. También puede ser que el Señor me da un nuevo nombre. Y donde sea que esté mi nombre, en la mitad del Señor o en la mitad mía, el Señor nos da identidad. Jesús nos da una nueva identidad. Y Él promete que conoceremos la plenitud de su nombre, lo conoceremos a Él íntimamente. El Señor es el que se revela a nosotros. Y cuando tenemos una relación estrecha con el Señor, es una relación tan especial que esto les va a parecer gracioso, pero aún se nos hace muy real algunas palabras de Dios en su palabra para referirse a nosotros. Y el Señor se refiere de muchas maneras a nosotros. Nos dice: la niña de mis ojos, mi especial tesoro, mi hija amada, etc. Entonces, cuando tienes una relación cercana con el Señor, tienes identidad y esos nombres son tuyos, ¿no? Entonces esto es muy hermoso, muy hermoso. Y encontramos entonces en esta carta, y para darles un dato, ¿no?, sobre este tema de Balaam y de Balac, encontramos las referencias bíblicas en Números 25, 1 al 3, y Números 31, 16, donde se habla de este problema de este falso profeta. Entonces ahí pueden encontrar un poco más de datos, pero al final, donde Satanás mora, ¿qué puede ser la cultura en la que nosotros vivimos, ¿no?, donde hay ideas distorsionadas, donde la cultura a veces nos confunde? Y si no estamos pegados a la palabra de Dios, podemos dejarnos arrastrar por ideas que parecen buenas, pero que nos salen de la boca de Jesús. Entonces, aquí esta carta nos invita a humillarnos, nos invita a arrepentirnos, a confiar en la pelea que Jesús está haciendo por la verdad, con su palabra revelada. Y Jesús no va a permitir que Satanás nos lleve cautivos a ideas falsas. Jesús está peleando por nuestra mente. Él está peleando por nuestra mente. Su Espíritu Santo está anhelándonos, buscándonos y hablándonos la verdad. Entonces, en conclusión, debemos venir a la palabra de Dios y especialmente a las palabras que salen de la boca de Jesús, que las encontramos en los evangelios, una y otra vez. Y debemos estar animados también, porque el Señor nos está ayudando. Él está peleando. Su palabra es viva y eficaz y hace aquello para la cual la envió. Que Dios te bendiga y disfruta y acércate a la palabra de Dios, que es vida y es alimento.